¿Y si te dijera que el 1 de noviembre un objeto del tamaño de Manhattan dejó de girar en el espacio? No desacelerando, no tambaleándose, se detuvo. Y ahora está apuntando directamente a la Tierra. Esto no es ciencia ficción. Esto está sucediendo ahora mismo. Y la comunidad científica está dividida entre quienes están aterrorizados y quienes se niegan a reconocer lo que muestran los datos. El objeto se llama 3I Atlas y es el tercer visitante confirmado de otro sistema estelar. El 1 de julio de 2025, astrónomos usando el telescopio Atlas en Río Hurtado, Chile, detectaron un objeto tenue moviéndose por nuestro sistema solar a más de 200.000 kilómetros por hora. Lo catalogaron como C2025N1. En cuestión de semanas, NASA confirmó lo que muchos temían. La trayectoria era hiperbólica. Vino del espacio interestelar y después de pasar por nuestro sistema solar, se irá para siempre, sin retornar jamás. Durante meses, 3I Atlas se comportó como cualquier otro cometa que hayamos estudiado. Se tambaleó por el espacio, rotando caóticamente como lo hacen los objetos naturales. Hubble lo rastreó. James Webb analizó su composición. El Neil Gehrels Swift Observatory detectó vapor de agua fluyendo de su superficie a 40 kilogramos por segundo. Todo apuntaba a un cometa natural. Pero entonces, el 29 de octubre, alcanzó el perihelio, su punto más cercano al Sol. Y todo cambió. Déjame explicarte qué sucedió. Los cometas rotan. Es física básica. Cuando se forman en los entornos caóticos de los sistemas estelares, adquieren momento angular. Giran, se tambalean, oscilan. Oumuamua, el primer visitante interestelar descubierto en 2017, se tambaleó tan violentamente que su brillo varió por un factor de 10 cada 7 horas. 2I Borisov, el segundo objeto interestelar, rotó una vez cada 9 horas. Pero 3I Atlas, el 1 de noviembre, observatorios terrestres en Chile, Hawái y España comenzaron a reportar algo imposible. La rotación se había detenido. La doctora Sara Martínez, en el European Southern Observatory, fue la primera en notarlo. Había estado rastreando 3I Atlas durante 3 meses, midiendo las variaciones de brillo para calcular su período de rotación. Antes del perihelio, el objeto rotaba una vez cada 6.3 horas. Su brillo variaba predeciblemente, indicando una forma alargada tambaleándose por el espacio. Pero cuando examinó los datos del 1 de noviembre, la variación desapareció. El brillo permaneció constante. Al principio, pensó que era un error del equipo. Verificó la calibración, cruzó referencias con otros observatorios, pero cada telescopio confirmó lo mismo. 3I Atlas había dejado de rotar. Piensa en lo que esto significa. Un objeto no simplemente deja de rotar en el espacio. No hay fricción en el vacío. No hay resistencia del aire. Una vez que algo está girando, continúa girando a menos que sea actuado por una fuerza externa. Esto es conservación del momento angular, una de las leyes más fundamentales de la física. Para que 3I Atlas dejara de rotar, algo tuvo que aplicar una fuerza masiva, una fuerza controlada, y no hay nada en nuestro sistema solar que pudiera hacer eso. El profesor Avi Loeb de Harvard University, el mismo astrofísico que propuso que Oumuamua podría ser artificial, emitió una declaración el 2 de noviembre. No se anduvo con rodeos. Cito: «Estamos presenciando un comportamiento que no tiene explicación natural. Un objeto rotando en el espacio no se detiene a menos que esté diseñado para detenerse. La probabilidad de que esto sea una ocurrencia natural aleatoria es menor al 0.01%. Fin de la cita.
Pero aquí es donde se vuelve verdaderamente perturbador. El objeto no solo dejó de rotar, se detuvo en una orientación específica, y esa orientación está apuntando directamente a la Tierra. El doctor Benjamin Weiss, del MIT, usó datos del James Webb Space Telescope para mapear el campo magnético de 3I Atlas. Esto por sí solo fue sin precedentes. Los cometas no tienen campos magnéticos organizados, son trozos de hielo y roca, no esferas magnetizadas. Pero 3I Atlas mostró un claro campo magnético dipolar, organizado y estable. El 1 de noviembre, el Dr. Weiss detectó algo que lo hizo llamar a una reunión de emergencia con la Planetary Defense Coordination Office de NASA. El eje del campo magnético se alineó precisamente con la posición de la Tierra en el espacio. El polo norte de 3I Atlas estaba apuntando hacia nosotros. El margen de error fue menor a 0.1 grados. Déjame poner esto en perspectiva. La Tierra es un objetivo diminuto en la vastedad del espacio. A la distancia actual de 3I Atlas, de aproximadamente 1.8 unidades astronómicas, eso es alrededor de 270 millones de kilómetros, la Tierra subtiende un ángulo de menos de 0.003 grados. Para que 3I Atlas apunte a la Tierra dentro de 0.1 grados no es una coincidencia. La probabilidad de que esto suceda aleatoriamente es de 1 en 3 millones. NASA no ha comentado públicamente. La European Space Agency se negó a responder preguntas, pero a puerta cerrada la respuesta ha sido frenética. El 3 de noviembre, la International Asteroid Warning Network, IAWN, activó lo que los iniciados llaman Protocolo Sigma. Este es un nivel de clasificación que nunca se ha usado antes. Está por encima de los protocolos para impactos de asteroides. Está por encima de los protocolos para tormentas solares. El protocolo Sigma está reservado para objetos que exhiben comportamiento inteligente. 227 observatorios alrededor del mundo han estado coordinando una campaña de observación continua. Cada telescopio mayor, desde instalaciones terrestres en Chile y Hawái hasta plataformas espaciales como Hubble, James Webb y el Chandra X-Ray Observatory, ha sido asignado para monitorear 3I Atlas 24 horas al día. El SETI Institute ha dedicado el 80% de su tiempo de telescopio a escuchar cualquier emisión de radio del objeto. Y no están diciendo lo que están encontrando. Pero tenemos datos, y los datos son aterradores. El 6 de agosto, James Webb usó su Near Infrared Spectrograph para analizar la composición de 3I Atlas. La mayoría de los cometas son hielo de agua mezclado con polvo y compuestos orgánicos. Pero 3I Atlas mostró algo diferente. La firma espectral reveló níquel vaporizado. No compuestos de níquel, vapor de níquel puro. Esto no debería ser posible. El níquel tiene una temperatura de vaporización de 2900 grados Celsius. A la distancia de 3I Atlas del Sol durante la observación de James Webb, aproximadamente 4 unidades astronómicas, la temperatura de superficie debería ser alrededor de menos 150 grados Celsius. Eso es 3000 grados demasiado frío para que el níquel se vaporice. La doctora Lena Kowalski, una científica planetaria en Caltech, intentó explicarlo. Propuso que la desintegración radiactiva interna podría estar calentando el objeto, pero las matemáticas no funcionan. Para mantener suficiente calor para vaporizar níquel a esa distancia, requeriría una fuente radiactiva interna 100 veces más poderosa que cualquier cosa que hayamos observado en un objeto natural, y tendría que estar contenida, controlada, enfocada, tendría que estar diseñada. Luego está la cola antisolar. Cada cometa tiene una cola que apunta lejos del Sol.
Esto es física básica. La radiación solar y el viento solar empujan gas y polvo lejos del núcleo del cometa, creando una cola que siempre apunta en la dirección antisolar. Pero observaciones de telescopios terrestres en septiembre de 2025 mostraron algo imposible. 3I Atlas tenía una cola apuntando hacia el Sol. Los astrofísicos la llamaron una cola anti, pero ese término es engañoso. Las colas anti son ilusiones ópticas causadas por la geometría de visualización. No son estructuras físicas reales. Pero la cola de 3I Atlas era real. La espectroscopía confirmó material real fluyendo hacia el Sol, contra el viento solar, contra la presión de radiación, contra cada ley conocida de la física. El 3 de octubre, 3I Atlas hizo su aproximación más cercana a Marte, pasando a solo 28 millones de kilómetros del planeta rojo. Esto fue más cerca de lo que cualquier objeto interestelar había llegado a cualquier planeta en la historia registrada. Mars Express de ESA y ExoMars Trace Gas Orbiter fueron asignados para observar el sobrevuelo. Detectaron algo inesperado. Cuando 3I Atlas se acercó, su brillo aumentó un 30% durante 6 horas. Luego, cuando se alejó, el brillo disminuyó de nuevo al nivel base. Esto no era consistente con la luz solar reflejada. El cambio fue demasiado rápido, demasiado sincronizado con el acercamiento. Era como si el objeto se encendiera y luego se apagara. El doctor Mikhail Petrov, de la Russian Academy of Sciences, analizó los datos de Mars Express. Encontró una emisión de radiofrecuencia a 1.42 GHz. Esta es la línea de hidrógeno, la misma frecuencia que SETI usa para buscar inteligencia extraterrestre porque es una constante universal. El hidrógeno emite naturalmente a esta frecuencia en todo el universo, pero la emisión natural de hidrógeno es aleatoria, ruidosa, incoherente. La emisión de 3I Atlas estaba modulada. Pulsaba en intervalos de 37 minutos. El doctor Petrov envió sus hallazgos a SETI. No han publicado una respuesta, pero fuentes dentro del Allen Telescope Array confirman que detectaron la misma señal y que continuó durante 8 días antes de detenerse. Así que déjame mostrarte lo que sabemos. Un objeto de otro sistema estelar entró a nuestro sistema solar a 200.000 kilómetros por hora. Durante 4 meses se comportó como un cometa. Luego, el 29 de octubre, alcanzó el perihelio e inmediatamente después dejó de rotar. Se orientó para apuntar directamente a la Tierra con una precisión de 1 en 3 millones. Emite níquel vaporizado a temperaturas que deberían ser imposibles. Tiene un campo magnético organizado que los cometas no tienen. Tenía una cola apuntando hacia el Sol, violando las leyes de la física. Emitió una señal de radio modulada en la frecuencia exacta que la humanidad usa para buscar vida alienígena. Y ahora se dirige en nuestra dirección. ¿Sabes cuál es la parte más aterradora? El silencio. NASA ha activado protocolos de defensa planetaria, pero no dirá por qué. ESA ha movilizado su Near Earth Object Coordination Center, pero no comentará. La ILUN tiene 227 observatorios observando este objeto continuamente y no liberarán los datos. El profesor Avi Loeb publicó un artículo en Medium titulado La revolución científica de los objetos interestelares. En él escribe, cito, «Si 3I Atlas es artificial y estimo una probabilidad del 30 al 40% de que lo sea, entonces no somos observadores de un fenómeno natural. Estamos siendo observados. La pregunta no es si nos está mirando. La pregunta es, ¿qué está buscando?». Fin de la cita. Hay un concepto en astrobiología llamado la hipótesis del bosque oscuro. Propone que el universo está lleno de civilizaciones inteligentes, pero permanecen en silencio
porque anunciar tu presencia es peligroso. Si una civilización detecta otra, el curso de acción más seguro es destruirla antes de que se convierta en una amenaza. Avi Loeb mencionó esta hipótesis en una entrevista el 30 de octubre. Dijo, cito, «Si 3C Atlas es una sonda y si dejó de rotar para apuntar a la Tierra, entonces ha completado su reconocimiento. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa después?». Fin de la cita. El 3 de noviembre, documentos filtrados de la Planetary Defense Coordination Office revelaron que NASA ha estado ejecutando simulaciones. No simulaciones de desviación de asteroides. Simulaciones de protocolos de primer contacto. Los escenarios van desde observación pasiva hasta compromiso activo. Una sección del documento, marcada como clasificada, discute qué hacer si el objeto comienza a transmitir directamente a la Tierra. Otra sección discute qué hacer si cambia de trayectoria. La sección final, fuertemente redactada, discute protocolos de evacuación. Déjame ser claro, no estoy diciendo que 3C Atlas sea definitivamente artificial. Estoy diciendo que los datos que tenemos son inconsistentes con cualquier explicación natural. Y las personas cuyo trabajo es estudiar estos objetos están comportándose como si algo sin precedentes estuviera sucediendo. Antes de continuar, quiero tomarme un momento para reconocerte. Este canal existe gracias a tu apoyo. Si aprecias este tipo de reporte profundo, basado en evidencia sobre los descubrimientos más importantes en ciencia espacial, considera dejar un super thanks. A diferencia de los medios convencionales, que simplifican en exceso o sensacionalizan, nosotros profundizamos en los datos reales, los estudios revisados por pares, la ciencia real. Tu apoyo nos ayuda a continuar brindándote este nivel de detalle y precisión, y ayuda a democratizar el acceso al conocimiento científico, porque todos merecen entender lo que está sucediendo sobre nuestras cabezas. Entonces, ¿qué pasa después? Según las proyecciones orbitales, 3I Atlas hará su aproximación más cercana a la Tierra el 19 de diciembre de 2025. Pasará a aproximadamente 1.8 unidades astronómicas, cerca de 270 millones de kilómetros. Eso está mucho más allá de la órbita de la Luna. No representa amenaza de colisión, pero si mantiene su orientación actual, estará apuntando a la Tierra durante toda la aproximación. La campaña de observación de IAWN se extiende desde el 27 de noviembre hasta el 27 de enero. Esta es la observación coordinada más intensiva de cualquier objeto en la historia de la astronomía. Cada observatorio mayor en la Tierra y en el espacio estará observando. Están buscando cambios en la trayectoria, cambios en el brillo, cambios en el espectro de emisión y cualquier signo de propulsión activa. Si 3C Atlas es artificial, esto es cuando lo sabremos. Lado K. Lisa Kaltenegger, directora del Carl Sagan Institute en Cornell, fue preguntada qué buscaría si sospechara que un objeto es artificial. Dijo, cito, «Desaceleración controlada. Los objetos naturales no pueden desacelerar en el espacio. Si 3I Atlas comienza a desacelerar mientras se acerca a la Tierra, eso es prueba. No hay mecanismo natural que pueda causar eso. Tendría que ser propulsión». Fin de la cita. Hay precedente para esto. Oumuamua, el primer visitante interestelar, exhibió aceleración no gravitacional cuando salió del sistema solar. Se aceleró de una manera que no podía ser explicada solo por la gravedad. Los científicos propusieron desgasificación, la liberación de gas de la superficie que podría actuar como un motor de cohete. Pero Oumuamua no mostró emisiones de gas, sin cola, sin coma. Sin embargo, se aceleró.
Hasta el día de hoy no hay explicación natural aceptada. 3i Atlas es diferente, es más grande, es más activo y ahora está apuntando hacia nosotros. Déjame darte la línea de tiempo. El 19 de diciembre está a 48 días. Durante 48 días, los telescopios más poderosos que la humanidad jamás haya construido observarán este objeto continuamente. Si cambia de trayectoria, lo sabremos en horas. Si emite señales, SETI las detectará inmediatamente. Si desacelera, si activa cualquier tipo de propulsión, no habrá forma de ocultarlo. ¿Y entonces qué? Si el 19 de diciembre llega y pasa, y 3i Atlas pasa junto a la Tierra sin incidentes, continuará en su trayectoria hiperbólica y dejará el sistema solar para siempre. Nunca lo volveremos a ver. Se convertirá en otro misterio inexplicable, como Oumuamua, debatido durante décadas, pero nunca resuelto. Pero si hace algo, si cambia de curso, si se detiene, si transmite, entonces todo cambia. La humanidad tendrá confirmación de que no estamos solos. Y tendremos confirmación de que lo que sea que envió 3i Atlas sabe que estamos aquí. Piensa en lo que eso significa. Durante toda la historia humana nos hemos preguntado si estamos solos en el universo. Hemos construido radiotelescopios para escuchar señales. Hemos enviado sondas a otros planetas. Hemos buscado biofirmas en las atmósferas de exoplanetas. Pero nunca hemos tenido prueba. Si 3i Atlas es artificial, tendremos prueba. Y no será una señal de radio de una estrella a miles de años luz. Estará aquí, en nuestro sistema solar, mirándonos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? El profesor Loeb ha estado abogando por una misión para interceptar 3i Atlas. Lo llama Project Interceptor. La idea es enviar una nave espacial rápida para encontrarse con el objeto, tomar imágenes de cerca y analizar su composición directamente. NASA tiene la tecnología. La nave espacial podría ser construida y lanzada en 6 meses. Pero requeriría cooperación internacional y financiamiento que actualmente no existe, y requeriría que los gobiernos admitan que toman la posibilidad en serio. Hasta ahora no lo han hecho. Aquí está lo que pienso. Los datos son innegables. 3i Atlas está exhibiendo comportamiento que no tiene explicación natural. Dejó de rotar. Está apuntando a la Tierra. Emite níquel vaporizado a temperaturas imposibles. Tenía una cola apuntando al Sol. Emitió señales de radio moduladas. Estas no son especulaciones. Estas son observaciones confirmadas por múltiples instrumentos independientes. La pregunta no es si los datos son reales. La pregunta es si estamos dispuestos a aceptar lo que los datos nos están diciendo. El 19 de diciembre será uno de los días más importantes en la historia humana. O 3i Atlas pasará en silencio, dejándonos con más preguntas que respuestas, o hará algo que nos obligará a confrontar la realidad de que estamos siendo observados. Estaré cubriendo esta historia continuamente a medida que lleguen nuevos datos. Suscríbete para mantenerte actualizado. Y deja un comentario. ¿Crees que 3i Atlas es natural o crees que el profesor Avi Loeb tiene razón? ¿Crees que estamos siendo observados? ¿Qué crees que pasará el 19 de diciembre? La comunidad científica está dividida. Quiero saber qué piensas tú.